One Punch Man 2 tiene dos nuevos comerciales, The Promised Neverland 2, Konosuba, Caballeros del Zodiaco de Netflix y más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Antes de comenzar, no se olviden de ver el video de ¿El chakra y el ki realmente existen? Poderes del anime en la vida real. Dejaremos el link en la descripción. Este caso se conoce como aura, la cual fluye por todo el cuerpo de manera conjunta que, como aparentemente en la vida real, sucede sin que seamos conscientes de ello. Comenzamos con grandes noticias. La película de Trinity Seven, Heaven's Library and Crimson Lord llega a Crunchyroll. Al igual que la serie animada y la primera película, esta nueva entrega estará disponible para todos los usuarios en versión original con subtítulos al español a partir del viernes 29 de marzo, es decir, el mismo día de su estreno en cines japoneses y norteamericanos. Por otro lado, la segunda temporada de The Promised Neverland llegará en el 2020. Probablemente para cuando vean este video ya se habrá emitido el 12º episodio que concluyó uno de los animes más prometedores de todo el año, que sin duda alguna nos ha mantenido a todos al pendiente de cada actualización. Sin embargo, también se han asegurado de hacernos saber que sí, que llegará una segunda temporada, y más pronto de lo que esperábamos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son sus opiniones finales sobre este anime? Ya saben, comenten. De igual forma, ha sido confirmada la segunda temporada de Hataraku Saibou. Ya saben, la versión repotenciada del anime de Oxy y Drix, ¿no? Ok, recordemos que el anime se emitió en la temporada de verano de 2018. La misma tuvo un total de 3 episodios y un especial transmitido en diciembre. Hataraku Saibou está disponible en el catálogo de Crunchyroll. El estudio Ufotable está siendo investigado. El motivo, en algunos medios se comenta sobre cargos por supuestamente desviar dinero directamente al fundador, director representativo y presente del estudio Hikaru Kondo, de parte de los ingresos acumulados por las ventas del estudio. Buscando un poco más a fondo, la revista Weekly Bushun Digital se puso en contacto con la Oficina Regional de Impuestos de Tokio, pero esta, a través de un portavoz, comentó que no podía desvelar detalles sobre casos particulares. Además de trabajar en proyectos anime, como lo es la famosa franquicia Fate, el estudio destaca por expandir su negocio a la venta directa de sus propios productos y por mantener sus propias cafeterías en los barrios de Koenji y Tokushima. Ufotable también se encarga de organizar su propio evento anime, el Machi Asobi en Tokushima, el cual ha conseguido reunir a más de 1 millón de asistentes desde que comenzaron en 2009. Podría ser el fin del Hombre Araña. La película Mirai no Mirai llegará a cines mexicanos el 19 de abril. Todo esto de la mano de Konichiwa Festival, quienes también informaron a través de sus redes sociales que próximamente se podrá estrenar en el resto de Latinoamérica, aunque aún no hay fechas confirmadas. En México estará disponible hasta el 21 de abril y contará con doblaje al español latino, protagonizado por las actrices Laura Torres y Susana Romero como Kun y Mirai respectivamente. Por aquí les estaremos informando cualquier novedad al respecto, sin embargo les recomendamos estar al tanto de nuestra página web, Dark Plus, cuyo link dejaremos en la descripción. Me enseñó cómo hacerlo. Mira el horizonte, ¿lo ves? Muchas gracias, hermanito. ¿Ya no te veré? Siguiendo con más, se reveló nueva información sobre la segunda temporada de One Punch Man. Hace poco el sitio oficial para la famosa franquicia publicó 2 comerciales de 30 segundos cada uno para la esperada producción, además de los nuevos diseños de personajes donde, como pueden ver, en estos momentos se encuentran los de Hellish Blizzard, Genos, King, etc. ¿Qué opinan ustedes? Por el momento, solo les recordamos que cada vez falta menos para su estreno este martes 2 de abril. Se acerca el final del manga Sword Art Online Hollow Realization, lo cual se confirmó a través del 5º tomo del mismo publicado el pasado 23 de marzo, donde se asegura que la obra finalizará con el siguiente volumen, aunque por el momento no hay indicios de cuándo pueda salir a la venta. Asimismo, esta adaptación de tomo Hirokawa del videojuego de Bandai Namco quedará recopilada en un total de 6 tomos. Este es el tráiler oficial para la película de Konosuba Kurenai Densetsu. Además, aunque no se tiene una fecha de estreno oficial, se estima que pueda llegar a las salas de cine japonesas a lo largo de este verano, ahora estando de la mano de JC Staff en reemplazo del estudio DIM. Oh no,
aquí vamos de nuevo. También se ha revelado un nuevo póster del mismo, dando cada vez más pistas de que la película se pueda centrar en el viaje de Megumin a su ciudad natal, aunque habrá que esperar un poco más para conocer los detalles sobre lo nuevo que nos trae la franquicia. Por otro lado, se viene una nueva serie de Saiki Kusuo no Pseinan y, aunque no sea ninguna sorpresa, vendrá de la mano de Netflix, quienes, a pesar de no dar pistas sobre la posible fecha de estreno, confirmaron que nuevamente el proyecto será un trabajo conjunto entre JC Staff y AGG Film, bajo la dirección de Hiroaki Sakurai, conocido por su trabajo en las temporadas anteriores de la obra. What a pain. How am I gonna get out of this? Hablando de esta plataforma, Neon Genesis Evangelion llegará a Netflix el 21 de junio de este año. Además, también se conoce que estos cuentan con los derechos para las películas Evangelion The True y The End of Evangelion, aunque no se ha confirmado si estas podrán estrenarse en la misma fecha que la icónica serie. Esperemos a ver. Los conocidos Asian Kung Fu Generation serán los encargados del opening para la segunda parte del anime de Dororo, la cual comenzará a emitirse a través del próximo lunes 8 de abril, dando inicio a la verdadera cuenta regresiva para el final de esta adaptación de una de las más grandes obras de Tezuka. Fecha de estreno para el nuevo remake de Los Caballeros del Zodiaco. Hace poco se estrenó un nuevo video promocional para esta adaptación CGI, así que aprovechamos para recordarles que la producción de 2 episodios llegará a la plataforma de Netflix el 19 de julio de este mismo año. Así que me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan de la animación que hemos visto hasta el momento? Ya saben, comenten. Ellos son los Caballeros Negros. Siento una fuerza malvada. ¡Ahora! ¡Meteoro de Pegaso! La película Made in Abyss, Dawn of the Deep Soul, se estrenará en enero de 2020. Aunque no se han revelado más detalles, por aquí los mantendremos al corriente sobre cada novedad que surja con respecto a esta nueva adaptación. Omedetou minasan. Tsui ni nashitogetan desu ne. Zehi tomo mata oai shimashou. Antes de finalizar, vamos con la pregunta de la semana, y es, ¿cuál es su opening favorito? Y no se olviden de ver el video de El Chakra y el Ki realmente existen, poderes del anime en la vida real. Apenas se consigue, los usuarios pueden sentirla y controlarla. Aunque verdaderamente la palabra no está relacionada con los conceptos orientales de energía vital, podemos asumir que en términos generales el haki se deriva del ki. Ya saben, link en la descripción. También te recordamos que allí puedes encontrar un enlace directo a nuestra página web Dark Plus, donde encontrarás ampliadas todas las noticias de este video. Además de esto, pronto estará disponible nuestra tienda de merchandising oficial, donde podrás adquirir una variedad de artículos originales del canal. No te olvides también que tenemos nuestro canal Dark Toons, donde te mantendremos al día con toda la información del mundo de la animación occidental. Así que sin más, nos vemos.